Mari, muchas gracias por tenerme aquí. En verdad me hace muy feliz poder compartir mi experiencia porque siento que es la única forma de que en verdad muchas otras personas lleguen a entender de qué se trata este proceso, por qué es tan importante, porque es un tema muy complejo, como ya te dije, no es como algo tan distinto a lo que estamos acostumbrados. Mi nombre es Ana Tello, vengo de Panamá y tengo 28 años. Inicié el programa con ustedes el año pasado, alrededor de octubre, septiembre. Y inicié todo este proceso porque yo hace unos años descubrí que tenía una enfermedad autoinmune o una posible enfermedad autoinmune y el primer diagnóstico que me dieron fue bastante grave. Me dieron un diagnóstico de miositis, que es como una enfermedad en que los músculos se van consumiendo a sí mismos y que al final en 3 años no puedes caminar y te quedas en cama, ¿no? Y yo actualmente vivo en Alemania y escuchar esto era como, perdón, o sea, ¿qué me estás hablando? Y yo empecé una investigación un poco superficial sobre qué puedo hacer, qué es lo que está pasando con médicos acá. Y la verdad es que al final me dijeron, ok, no es miositis, pero tienes algo autoinmune, no sé cómo ayudarte, simplemente sigue viviendo como estás, no te estreses mucho, trata de comer bien y haz un poco de ejercicio con lo que puedas, si no, no tengas ningún trabajo físico. Y yo como, ok, muchas gracias. Con esto no voy a llegar a ninguna parte. Y fue el año pasado o antepasado que empecé a tener más contacto con este tipo de medicina, ¿no? La medicina funcional a través de mi padre. También tuvimos contacto con otra doctora en Panamá que es muy buena, que también me ayudó muchísimo a entender cómo funciona todo esto, pero aún así yo seguía teniendo síntomas y lo que a mí más me faltaba o lo que a mí más me llevó a ustedes es el acompañamiento que ustedes dan. Porque yo empecé a trabajar sola en cosas que yo estaba viendo en internet, luego empecé a trabajar con esta otra doctora, pero yo me sentía muy sola. Yo no sabía si yo estaba haciéndolo bien, si yo me estaba sintiendo mal por haber tomado este suplemento de tal forma o whatever. Y me hacía falta alguien que estuviese ahí conmigo 24/7 casi casi para guiarme en el proceso. Y eso fue lo que me llevó a decidirme por ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ahora si nos remontamos al pasado, cuéntame qué síntomas tenías antes de empezar el programa. Ok, bueno, antes de empezar el programa ya yo había estado trabajando un poquito en mi salud, pero si remonto quizás a ese entonces cuando empecé, yo tenía una resistencia al ejercicio. Eso era lo que a mí más me alarmaba, como que yo no podía hacer ejercicio. Yo soy muy fuerte, pero hacía ejercicio poquito o algo así. Estaba parada un día entero y yo al día siguiente tenía que tirarme en la cama porque me daba un dolor muscular y si hacía gym como por 3, 4 días estaba tirada, con fiebre me daba el ejercicio, ¿no? Tenía problemas intestinales, pero pesados, o sea, lo que sea que yo comiera, salía aire por arriba, por abajo, hinchazón, pero que parecía una embarazada de 4 meses. Subía y bajaba de peso como loca, caída de pelo, mucho cansancio. O sea, a mí en algún momento me llegaron a diagnosticar que tengo el diagnóstico y todavía en mi acta como medicinal de aquí a Alemania de cansancio crónico. Mm, Porque no supieron qué decirme y me dijeron es que no, es que tú siempre eres una chica que siempre está cansada y siempre vas a estar cansada toda tu vida. Cuando yo en mm. verdad tengo mucha energía, pero estaba mal alocada, entonces pasaba mucho tiempo descansando, tampoco podía como tomar alcohol porque me intoxicaba, o sea, horrible, horrible. De verdad que tenía muchos problemas, también tenía mucha psoriasis, ¿no? Ujú. Que también es una enfermedad autoinmune. Y sí, creo que esas eran las complicaciones más grandes que tenía y lo que más me molestaba era la hinchazón en el estómago y la sensibilidad al comer. Claro, bueno, son cosas lamentablemente bastante comunes en muchas enfermedades autoinmunes, no solamente en Hashimoto, hay otras autoinmunes que todas empiezan con más o menos los mismos síntomas, este cansancio aplastante, ¿no? Y estos Ujú. síntomas intestinales como inexplicables, caída del cabello, ¿no? Los dolores articulares también. Y esa intolerancia al ejercicio también se ve muchísimo, pues un tema como de antioxidantes, de cómo el cuerpo está
ya depleted, ¿no? Como falto de nutrientes y de mitocondrias más que nada, ¿no? Vemos un déficit de Ujú, mitocondrias, que eso en realidad casi nadie lo mide y ahí uno puede ver de origen, ¿no? La mitocondria se ve dañada y todo, y hay razones por qué la mitocondria se puede dañar. ujú. Entonces, y luego de empezar el programa, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso en el programa? Y cómo fuiste mejorando, ¿no? ¿Qué descubriste? ¿Cómo fuiste mejorando con el programa? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, ok. Bueno, yo fui mejorando, cuando yo empecé a trabajar sola, yo fui mejorando porque empecé a hacer como keto, ¿no? Porque yo decía como que, lo máximo. Y se vieron unas mejoras rapidísimo. Luego tuve otra dieta con esta otra doctora y ya empecé también a ver otras mejoras, pero todavía habían muchas complicaciones que no se habían resuelto. Y cuando llegué con ustedes, yo todavía tenía mucho aire en el estómago, mucha sensibilidad a los alimentos. Esta resistencia al ejercicio todavía no se había mejorado en lo absoluto. Y yo empecé con ustedes, exacto, en septiembre, octubre, y empezamos pues con la eliminación. Ya yo había hecho una eliminación anteriormente, o sea, casi todas las cosas que yo tenía que eliminar con ustedes, ya yo las había eliminado y luego vinieron más. O sea, mi lista de alimentos se acortó más, ya no estaba keto, sino que estaba en el IP que ustedes hacen. Y me encantó un montón porque me di cuenta de que muchos alimentos que yo estaba consumiendo constantemente me estaban haciendo trigger, como por ejemplo la pimienta, el tomate, el zucchini, o sea, los night shadows para mí eran un problema grave que anteriormente no había tenido en mis protocolos anteriores, que no habíamos, que habíamos ignorado, y entonces empezaron a bajar las molestias. Al principio, la eliminación con ustedes me fue muy difícil, o sea, mantener esos, yo hice casi yo ya había hecho 2 meses de eliminación antes de ustedes y luego con ustedes hice como 4 o 5 meses de eliminación. No, no mentira, 4 meses, sí, casi 4 meses y fue difícil porque yo me volví súper juiciosa. O sea, yo dije, yo voy a confiar en ustedes 1000% porque ya estoy harta de sentirme así y de tener estos síntomas y no voy a escuchar a nadie que me diga nada, yo voy a seguir esto hasta el pie de la letra. Y te lo juro que yo me empacaba mis comidas, hacía el meal prep. Yo, gracias a Dios que en ese momento no estaba trabajando full time, porque este era mi job, o sea, este era mi trabajo. Yo me pasaba cocinando, haciendo las cosas, que todo estuviera súper bien, empacaba, cada vez que salía a comer me llevaba mi comida a todas partes y allí fue como a la tercera semana, cuarta semana que empecé a ver las primeras mejoras, más que nada en la hinchazón y la irritabilidad. O sea, ya eso se había controlado un montón, pero aún tenía otros síntomas. Y yo seguí y seguí y seguí. Y fue hasta el mes 3 de eliminación, o el mes 4 que de la nada un día yo me había ido a Panamá, estaba en Panamá, ya era como tiempo de Navidad, y yo dije, oye, no, hace como 2 meses que no me hincho. Dije, aló, nada. Dije, y tengo energía. Como que ni siquiera me di cuenta de que ya estaba mucho mejor, ¿no? Entonces fue como, wow, qué increíble darme cuenta de que a través de esta eliminación ya me siento tan bien. Y ya después de ese mes 4 que empezamos a reintegrar cositas, fue interesante también ver como que, ok, qué cosas en verdad tengo que evitar, ¿no? Y fue también un trabajo muy difícil porque hay que ser muy meticuloso y yo soy muy desesperada y quiero tener todo rápido. Entonces yo dije, tengo Rápido. que eliminar todas las cosas de una vez. Y integrando los alimentos, me fui dando cuenta, ok, para mí las gomas son un problema si como mucho de gomas. La pimienta la puedo comer, pero tengo que tener cuidado. Entonces me di cuenta de muchas cosas que me irritan, pero al mismo tiempo pude empezar a integrar muchas cosas más en mi dieta que yo pensé que no iba a comer más nunca. Como por ejemplo queso, porque yo comía queso y a mí me daba aire, me daba reflujo, me daba de todo y yo amo el queso. Y resulta que puedo comer un poquito de queso, ok, si me como todos los días un queso me voy a dar Claro, cuenta, claro. pero en verdad fue como, wow, lo puedo volver a comer, como que he creado esta base de nuevo. Sí, fue súper lindo ver el proceso, creo que lo que más me di cuenta fue la hinchazón
el aire, porque yo tenía mucho metano, o sea, a través de las pruebas nos dimos cuenta que tenía mucho metano, tenía pylori, o sea, tenía todo. Mis pruebas en verdad estaban muy mal, según lo que me dijo aquí la María. Y de verdad que en 4 meses avancé demasiado. Y después fue como que, ok, estoy muy estable, voy como a jugar un poco con mi dieta y hoy en día me siento de verdad súper estable. O sea, no puedo comparar con el año pasado, soy otra persona. Yo le pregunto a mi novio como, wow, o sea, ¿te diste cuenta, no? Y más como que, sí, o sea, amén, de verdad, qué felicidad. Porque, o sea, todavía me quedan muchas cosas por hacer, estoy clara, o sea, todavía me quedan cositas que mejorar en el proceso, quiero seguir indagando, pero de verdad que simplemente haber recuperado mi energía, no tener esta incomodidad de hincharme cada 3 minutos y poder volver a hacer ejercicio, lo máximo, o sea, lo máximo. Cuánto me alegro, de verdad, has tenido un progreso muy bueno, con todo y que puede ser difícil, ¿no? Como dices tú, tener que empacar tus comidas, tener que, pues, dedicarle esos 90 días, 4 meses a la dieta de eliminación, reintroducción del Sí. programa contra tu tiroides. Sé que puede ser daunting y puede ser un poquito como, wow, en realidad tengo que hacer esto, pero cuando siempre pasa lo mismo, las personas al principio, como todo cambio, uno se resiste. No, eso es Ujú. el ser humano es así. Todos queremos una píldora mágica, una inyección, algo que Sí. rápidamente nos ayude sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo. Pero cuando nos Ujú. damos cuenta que el esfuerzo vale la pena, no, ese Sí, proceso de descubrimiento, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos que realmente hacen el trigger o desencadenan los síntomas? Que al final no sí. son tanto, como te diste cuenta, a la hora, de vez en cuando puedes comer tu queso y así descubres, yo siempre digo, los alimentos kriptonita. Ujú. Al final esos alimentos kriptonita acaban siendo 4 o 5 alimentos kriptonita que realmente no podemos comer del todo, pero podemos Ujú. reintegrar todo lo otro que habíamos dejado, que parecía Sí. muy difícil al principio, porque al principio sí hay que dejar todo, muchas cosas. Ujú. Pero como te ayudamos, ¿no? Te ayudamos a tener esas recetas. Cuéntame cómo fue ese acompañamiento, porque sí puede decir uno, ay, no, no puedo comer nada, pero a la hora te ayudamos y te apoyamos con todo lo que tú necesitas. Sí, sí, total. Eso fue de verdad que lo mejor. O sea, cuando yo hablé con ustedes la primera vez y supe como que, ok, aquí yo voy a tener a alguien por WhatsApp que va a estar pendiente de mí, cualquier cosa que me pase, aleluya. Porque esas son las cosas, que este proceso no es lineal, no es como que empiezas y todo va a estar súper bien, o sea, hay ups and downs todo el tiempo y hay que estar preparado para eso, porque quizás un pensamiento que yo he tenido muy presente durante este proceso es que llegar hasta donde estoy ahora y tener el intestino de la forma que lo tengo, no me tardó 15 días, no me tardó un mes, me tardó 28 años de mi vida. Entonces, no me va a tardar un mes ni una píldora mágica para sanar todo eso que yo creé ahí. Entonces, ese es un pensamiento que yo le quiero dar también a las personas como que, ok, hay que hacer el trabajo por un determinado periodo de tiempo. Ya llevo que en general casi un año en este proceso y sé que me quedan como 2 o 3 años más o más, quién sabe. Y creo que eso es súper importante. Pero bueno, regresando al tema del acompañamiento de WhatsApp de las recetas, fue súper chévere porque primero que todo ya yo había empezado en este mundo, pero yo no entendía mucho la ciencia detrás y para mí eso es importante. Y eso me encantó del curso de Nutre porque allí te explicaban con los videos, con las clases, ok, ¿por qué no puedes comer gluten? ¿Por qué la leche te hace trigger? No es solo la lactosa. Entonces entré en este nuevo mundo y yo soy ingeniera en alimentos, imagínate. Y estas son cosas que no nos enseñan. Y yo me quedé como, wow, qué increíble. Y empecé a descubrir este otro mundo, también con las recomendaciones que ustedes daban de actividades para apoyar el sistema linfático, para apoyar todo lo demás. Empecé a investigar, me encantó. Las recetas también llevaban días o semanas que yo decía, según yo sabía cómo cocinar y yo sabía qué hacer y yo me las ingeniaba, pero llegaron momentos como el segundo mes que yo decía, ¿qué como? O sea, no sé qué hacer. Y yo le escribía a María, es que María, no sé qué hago. Y ella me decía, no, pero mira, aquí hay una receta, si quieres te hago otra. Entonces era increíble porque
cada momento, ya fuera con la comida o ya fuera de forma emocional, yo tenía una persona con la quien vent, ¿no? Como que comunicar eso que me estaba allí conmigo y si ya fuera la respuesta como, todo va a estar bien, hey, alguien me escuchó, alguien estuvo ahí, alguien me ayudó con las recetas y sí, hay unas recetas que me encantaron. Em, Ahorita estoy pensando, quizás mi favorita, creo que ni siquiera me acuerdo, pero sí hice varias, especialmente como que los pollitos, las arepas de yuca, las arepas de plátano, como que ese tipo de cosas. Sí, y las sopas también, eso me gustó un montón, integrar la leche de coco como pues mi mejor aliado en todo el proceso. Y me gustaron mucho las actividades que ustedes recomendaban también para el sistema linfático. Yo usé mucho como el bouncing en las mañanas, saltaba un montón. También tenía el aceite de ricino que lo usaba un montón. Esas fueron mis favoritas, el sauna cuando tenía la posibilidad, pero no siempre podía ir. Eh, y también me gustó mucho el enfoque que ustedes tienen o que recomiendan un programa para salud mental, que yo no lo tomé, pero yo dije, ok, voy a buscar las formas también de cómo manejar mi salud mental, porque mucho de esto también tiene que ver con ese lado emocional y ahí fue aprendiendo, descubriendo que también cómo me regulo día a día y el estrés, o sea, influencia demasiado en mis síntomas, en cómo me siento y en qué tan rápido sano, ¿no? Porque creo que también es una parte súper importante del proceso confiar, y no solamente confiar en ustedes, sino en nosotras mismas de que existe la posibilidad de sanar. Porque si tú vienes y dices, ok, yo voy a hacer lo que ellas dicen, pero en verdad yo nunca me voy a curar y me voy a quedar así para siempre y es imposible, pues va a ser imposible, o sea, no va a suceder. Entonces sí, me gustó que tenía como que todo esos lados, ¿no? Como que distintas áreas y el apoyo, lo mejor. Me alegro muchísimo que todas las cosas ven en conjunto, porque no es solamente la alimentación, eso es una parte, uno de los pilares. Son cuatro pilares, ¿no? El primero es alimentación, el segundo es el estilo de vida, la parte que hablas del movimiento diario, del drenaje linfático, de la mente, lo que tú dices, la mente que quiere sanar, ¿no? Es una mente que no es una víctima de la enfermedad, saber que yo voy a sanar. Es posible, puede Sí, tomarme 10 meses, puede tomar un año, 2 años, 3 años, cuatro, dependiendo de la complejidad y no de cuántos años tú has estado enfermo, porque es lo que tú dices, yo tengo sí, 28 años de estar en este proceso y no voy a pretender que en 3 días voy a estar perfecta, ¿no? Esa mentalidad es sí, importante, porque no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y de saber de sí, que esto es posible, pero claro, requiere hábitos nuevos, básicamente entender cómo cada pilar va afectándote, el sistema inmune, ¿no? La alimentación, el estilo de vida. Y bueno, y ahora cuéntanos sobre las pruebas funcionales. ¿Cómo fue que descubriste lo del SIBO, lo de tus temas intestinales, más allá de lo que se podía ver con la alimentación? Porque no solamente la alimentación te va a afectar, sino también que ya tú tengas patógenos, todas esas cosas. Cuéntanos un poco de eso. sí, las pruebas funcionales. Bueno, yo ya me había hecho miles de pruebas funcionales antes de empezar con ustedes. Entonces no tuve ese proceso per se, ¿no? Yo me hice exámenes similares al GI Map, me hice exámenes de ácidos orgánicos, me hice ¿cómo se llama? El que te mide las vitaminas. Ah, SpectraCell, el de todos los vitaminas y minerales. Ajá, ese, o sea, me hice un montón de exámenes. Me hice algunos exámenes que ustedes, por ejemplo, no recomiendan, como por ejemplo los IgGs, los IgAs, o Ujú. sea, las sensibilidades alimenticias. Y con esto yo fui a donde ustedes. Y algo que a mí me gustó de trabajar y traerlos a donde ustedes es que me dieron una lectura muy precisa de qué es lo que estaba pasando. O sea, yo envié todos mis documentos y recibí en la cita como que, ok, tenemos esta combinación de cosas y esta combinación de cosas te crea o puede crearte estos síntomas. Y este es el orden que vamos a ir atacando, pa, pa, pa. Y eso para mí fue súper importante porque anteriormente yo tenía las pruebas y yo sabía más o menos qué es lo que había ahí, pero nadie me explicó a profundidad, ¿no? Como que vamos a sentarnos una hora a hablar de qué tienes y cómo va a ser el proceso
de sanación. Quizás no vamos a poder quitar todo en los 6 meses de trabajo que tenemos juntos, o en los 8 meses, perdón, pero vamos a poder mejorar X, Y, Z y vamos a empezar con esto. Entonces, eso fue increíble y también como que entender qué son esas bacterias, qué son esos parásitos y cuáles son las formas en las que pueden llegar ahí, porque uno tampoco lo sabe. Y sí, sí, fue muy interesante. Me alegro. Entonces también pues me imagino que te embarcaste en este proceso de los antimicrobianos, antiparasitarios, todo ese tema, ¿no? De los suplementos, cómo ir incorporándolos, cómo fue todo ese Sí. proceso. Sí, bueno, ese proceso fue también interesante porque la primera lista que me mandó María era como de, no sé, 20 suplementos y yo como que, ay, a la vida. Ok, yo ya había tomado un par de suplementos, pero no esa cantidad, ¿no? Y con esa estructura de tienes que tomarte esta a tal hora, este y este y este, y luego subes las medidas y ese proceso, o sea, sí hay que estar muy pilas. O sea, al principio yo estaba un poco nerviosa de empezar porque dije, uy, ¿cómo me voy a sentir? ¿Y será que sí me voy a sentir mal o me voy a sentir bien? Pero bueno, yo confié y empecé poco a poco. Y gracias a Dios, yo en mi proceso no tuve ninguna reacción de Alzheimer así como grave. O sea, en algún momento sí me salieron como granitos en la piel o me puse como roja y así, pero no es como que estuve mal, 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 mal en cama porque sí fue muy suave. O sea, empecé con un suplemento, una dosis súper baja por un par de días, incrementar la dosis un poquito más y luego seguir incrementando. Y empecé, como tú dices, con ¿cómo se llama? Biocidin, si no me equivoco. Y luego fui agregando varias cositas que me ayudaban como que a matar, ¿no? O sea, mi primera fase fue como de matar especialmente el H. pylori que tenía. Y sí, fue interesante también ir aprendiendo qué hace cada suplemento, cómo me está supporting y pues era también mucha disciplina, todos los días estar pendiente, organizarse y para eso también estaba María súper bien. O sea, yo creo que mi mayor recomendación para las personas que quieran entrar a este programa es que se compren un pastillero y organizarse y tener todo preparado. Ya te puedes comprar 5 pastilleros y tener la semana preparada, de verdad que eso alivia la vida un montón. Pero sí, fue un proceso en verdad súper ameno y cada vez que me mandan nuevos suplementos yo súper emocionada como que, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Qué divertido. Sí, porque cada etapa pues te va sintiendo mejor. Es como capas que vamos Sí, limpiando, vamos reparando, ¿no? Erradicando cualquier tipo de patógenos y después restaurando, ¿no? Erradicando, restaurando. Y con esas capas que vas trabajando te vas sintiendo cada vez mejor y mejor. Y por eso al principio puede ser daunting, ¿no? Otra vez, ¿no? Como que, ay, wow, me tengo que tomar 5 diferentes suplementos. Pero como dices tú, ¿no? El acompañamiento es lo más importante porque ahí está María detrás, nuestra nutricionista estrella, siempre está detrás dando apoyo, agarrándote la mano virtualmente. Y en nuestro proceso, pues, evitamos esas reacciones Herxheimer o lo que le llaman crisis curativa, ¿no? Si bien es cierto, puede darte una leve crisis curativa, tratamos de minimizar al máximo esa crisis curativa, por eso vamos lento, pero seguro. Muchas personas, yo he visto que llegan donde mí, les mandan todos los suplementos juntos, entonces les cae mal, por supuesto, los dejan todos porque no saben qué fue lo que pasó. Nunca supieron qué fue lo que sí, pasó. Pero nosotros evitamos eso, ¿no? De que suceda, dando ese acompañamiento y ese step by step, ¿no? Un poquito, vamos viendo cómo tú respondes, porque cada persona es un mundo. Una sí, persona puede responder súper bien, tomarse 20 cosas a la vez y está perfecta. Otra persona con uno ya se siente mal. Entonces uno tiene que ir, es un juego como de ver, ¿no? Primero testear las aguas y es un proceso que al principio puede parecer lento, pero es ujú, importantísimo, como dices tú, para que tú sepas y tener la confianza de que cualquier cosa estamos ahí a la orden para estar siempre apoyándote y evitando pues una crisis curativa fuerte. sí. Porque bueno, es un proceso que hay que pasar, pero se puede hacer mucho más ameno, como dices tú, que sea ameno, que no sea una cosa súper extrema, ¿no? Tratamos de evitar ese tipo de cosas. Sí, total, total. O sea, ahorita que estoy recordando un poco los suplementos, en algún momento empecé Berberine y ese fue un suplemento o es un suplemento que a mí me afecta mucho. O sea, y no es que me da reacción de Alzheimer, pero
o crisis curativa, sino que en algún momento me da ansiedad o algo, me da como una cosa rara, o sea, no sé. Y ahí fue que dijimos que íbamos a bajar la dosis y ya no me dio más, ¿no? Entonces, tener ese acompañamiento, saber en qué orden entraste cada suplemento, en qué dosis, ok, vamos a bajarlo, no es la cantidad para ti, o sea, fue súper interesante porque si yo hubiese estado sola, yo hubiera dicho, no, qué locura, me va a dar algo, voy a bajar esto y lo boto, y al final no lo tenía que botar, tenía que solamente bajar la dosis, ¿no? Y algo que también me gusta mucho es que usan suplementos de alta calidad o lo que ustedes recomiendan siempre es de alta calidad porque antes, cuando yo trabajé con otros doctores o trabajé con doctores acá, te recomiendan unos suplementos X que compras como en Amazon y están llenos de fillings y cosas que al final, sí, ok, cuesta menos, pero menos es la calidad del suplemento y la potencia y la viabilidad que tiene sobre tu cuerpo, ¿no? Y es algo que yo tenía claro, pero no sabía qué dramática podría ser ¿cómo te digo? La La diferencia. diferencia. Sí, total, total. Porque yo antes me tomaba una vitamina D como X y ahora tomo una buena vitamina D y siento la diferencia. Claro, es que esa es la idea, ¿no? Porque no todos los suplementos son iguales, no todas las marcas son puras. Hay marcas que dicen que tiene 100 miligramos de una cosa y en realidad tiene 1 miligramo. O sea, te pueden Ujú, vender, ese es el tema con los suplementos, ¿no? Como no hay tanta regulación, puede un marketing muy bonito, pero en realidad el suplemento no es puro, sí, no es lo que uno está buscando, ¿no? Entonces, por eso son muy particulares de hacer ese due diligence, de buscar unos buenos suplementos que sean validados científicamente, que tengan esa pureza y te vamos recomendando exactamente qué, dónde comprarlo. Te hacemos toda la due diligence de dónde comprar cada cosa, hacer el research, ujú, porque tú estás en Alemania, tú tienes que sí, comprar una tienda diferente a la que está en Estados Unidos o la que está en sí, Panamá y así, cada persona, cada lugar, cada región. Y hacemos esa investigación por ti, ¿no? Hacemos toda esa sí. investigación, dónde son los mejores lugares, ¿no? Así Sí, que, eso fue súper. Y quizás un comentario a eso, porque yo decía, ok, ¿dónde voy a comprar? Y me dice María, no, de aquí ya están, tenemos una tienda específica y si no puedes encontrarlos aquí. O sea, siempre en este proceso, sobre todo al principio, cuando se trataba de comprar las cosas que iba a necesitar, ya sea también alimentos o gadgets o cosas que uno puede usar a través del proceso, María al principio fue muy honesta, como que creo que eres la persona, la primera persona que trabajo que está en Alemania, así que me tienes que tener un poquito de paciencia cuando te doy las recomendaciones de comida o lo que sea, o de suplementos o tiendas o lo que sea, pero la tienda principal de los suplementos ya estaba listo y yo como que qué increíble, o sea, puedo conseguir todo aquí, nada más María me mandaba el carrito, nada más tenía que pedirlo, maravilloso, o sea sino yo estar pasando horas buscando dónde comprar cada cosa y viendo cuáles son los ingredientes que tiene que tener y las cantidades, no, me vuelvo loca. O sea, eso fue lo mejor y pues hecho para mí, para mi necesidad también. En algún momento dije como que, uy, ese en verdad está demasiado caro, no hay uno un poquito más económico. Y a veces María me decía como que, déjame ver si de casualidad. Y quizás a veces encontraba uno que también estaba al mismo nivel. Entonces eso también era demasiado valioso. exacto, esa es la diferencia, ¿no? Es el acompañamiento, como dices tú desde el principio, ¿no? Este Mm, acompañamiento donde estamos oyéndote constantemente, ¿no? Donde estamos siempre reiterando, escuchando ese feedback que tú nos das ujú. constantemente y nosotros ajustándonos a ti. Siempre es muy personalizado. Esto es un programa concierge, muy personalizado, donde vamos a atenderte a ti. No es un programa que todo el mundo recibe por igual. Ciertas cosas Sí. son básicas, fundamentales, ¿no? Como el programa de eliminación de Ujú, nutrotiroides, ¿no? Son cosas fundamentales, pero hasta ese programa lo adaptamos. Tú estando ujú, en Alemania, pues adaptamos ingredientes que no se consiguen en Alemania, que puedes conseguir allá y cómo cambiamos recetas para ti. Entonces, ujú. ese cambio, ese ajuste, ¿no? Para cada persona es súper, súper fundamental para el éxito del programa Sí, en general. Entonces, bueno, ya estamos acabando. Em, y bueno, ya tú nos has dicho pues tus síntomas, cómo han estado cambiando, que la energía que tienes, ya puedes hacer ejercicio, ya te sientes más tú, no te inflas, no te cambia el peso constantemente y eso es wow, en realidad has tenido unos cambios significativos. Entonces, ¿qué tú le dirías a una mujer que no está segura de invertir en este programa?
con el método Tu Guía Tiroides. ¿Qué le dirías para que tome esa decisión? Está Ujú. pensando, ¿no? Ay, no sé si seguir buscando más doctores, más citas, más exámenes. Esto suena como complicado, no sé si yo puedo hacer esto. Está así con esas dudas que uno tiene al principio, ¿no? Como que no sé si voy a poder comer Sí. así, no sé si voy a poder tomarme los suplementos o dedicarme ese tiempo a mí. Yo prefiero seguir buscando citas por ahí para ver qué cosa. ¿Qué tú dirías? Yo le diría que este es el mejor lugar para empezar. ¿Por qué? Porque en este lugar, o sea, con ustedes, con tu tiroides, van a poder verdaderamente aprender desde lo básico, desde la raíz, ¿no? Y tomar responsabilidad de su salud y no solas, que es lo más importante, ¿no? O sea, yo siempre les recomiendo entrar a este programa porque tienen este acompañamiento y tienen la oportunidad de aprender y entender qué es lo que les está pasando, qué es lo que pasa con muchos otros doctores en muchas otras citas que no van a la raíz, que no te explican y tú al final tratas de hacer las cosas pero no llegas a ninguna parte. Entonces, aquí definitivamente vas a llegar a alguna parte. Quizás no te vas a curar de todos tus síntomas, pero te lo prometo que vas a mejorar si te comprometes con el proceso. Es lo que yo le diría a alguien que quiera entrar, que tiene que confiar y que este es el lugar más fácil y más friendly para empezar. Qué bueno, Ana, que has tenido pues esa experiencia, me alegro muchísimo. Y bueno, ¿crees que la inversión de tiempo, dinero y atención que has tenido, porque nosotros nos comprometemos con nuestra atención, con nuestro tiempo y nuestro dinero? ¿Crees que esa inversión de atención, tiempo y dinero ha sido valiosa para ti? Sí, 100%. Yo no dudaría de nuevo en hacer esta inversión porque, ¿cómo te lo explico? Yo he ido a miles de médicos, he pagado miles de dólares en cosas que no me han funcionado. ¿No? Por estar creyendo, tratando de confiar. Y esta inversión específicamente fue una inversión que yo dije, ok, voy a atreverme, voy a invertir quizás un poco más de lo que estoy acostumbrada a invertir en una cita médica, pero voy a confiar porque veo que me están llevando de la mano. Y al final fue así. O sea, fue la inversión no es poco, no es poco lo que se invierte, pero vale demasiado la pena, sobre todo por el acompañamiento cercano que tienes y y que vas a estar acompañada por 8 meses, ¿no? O sea, eso tiene demasiado valor. Si yo comparo lo que yo le pagué, por ejemplo, a un médico aquí en Alemania, por una cita de 1 hora, yo le pagué a él 500 euros, Wow, ¿no? Y no me dijo nada. Entonces cuántas más de esas citas de 500 euros quieres acumular? ¿No? ¿Quieres seguir invirtiendo tu dinero en cosas que al final no te traen nada? Mejor invierte una vez en algo que sabes que te va a llevar del punto A al punto C. Quizás no te va a llegar al punto Z, pero de verdad que vas a avanzar, ¿no? Sí. me alegro, Ana. Me encanta todo lo que nos has contado. Estoy súper feliz contigo porque también, ¿no? Nosotros somos tu guía. Por eso nos Ujú, llamamos tu guía tiroides. Pero el trabajo lo haces tú. Ese ujú. compromiso, ese enfoque que tú dedicaste estos 8 meses a tu salud, se ve el retorno, y eso es lo más bonito, ¿no? Que tú lo inviertes y ves ese retorno. Así que, pues te felicito porque has hecho un trabajo magnífico, has sido una súper buena estudiante y una paciente impaciente. Es lo que yo siempre le digo a todos mis clientes, sean pacientes impacientes, porque ese conocimiento te trae poder. Otras veces que tú tengas recaídas, porque lamentablemente las enfermedades autoinmunes pueden tener remisiones y recaídas. Y en una recaída tú sabes qué hacer. Tú todas las herramientas que te hemos enseñado, tú las vuelves a implementar y vuelves a entrar en esa remisión. Sí, 100%. Y es que creo que eso es lo más importante y lo más valioso de esta inversión, es toda la información que te queda a largo plazo. Porque no es como que, tuve una cita y me dieron este medicamento, me hicieron esta infusión o lo que sea y ya listo. No, sino que yo en verdad aprendí algo y me lo voy a llevar y sé cómo ya manejar mi cuerpo en momentos de crisis, y me abrió las puertas a un mundo de medicina funcional que para mí antes no existía o no era válido. Y ahí he encontrado mucha gente, mucho conocimiento y también ya he podido ayudar a otras personas
simplemente recomendándoles o diciéndoles, hey, mira esto, oye, esto podría ser algo interesante para ti, como que intestino permeable, maybe, tienes Hashimoto, mírate a Mariví o escúchate este video y tal, ¿no? Y es súper increíble dar ese conocimiento. Gracias, sí, porque cuando nuestro lema es, ¿no? Cuando una mujer cambia y sana, generaciones enteras trascienden. Porque una Ujú, mujer siempre es un agente de cambio, es el pilar de la familia, eh, es un pilar muy importante. Somos las nurturers, las que damos ese amor y ese cuidado, ese cariño. Y cuando tú tienes ese conocimiento, tú le puedes dar ese cuidado, ese cariño de una manera consciente a otras personas. Así, pues nada más siendo un ejemplo para otra persona que te ve el cambio y solamente pregunta, ya tú eres un agente de cambio, le diste un pequeño consejo a alguien que lo implementó y cambió su vida para el bien. Así que sí. bueno, muchas gracias Ana por todo tu testimonio, estoy segura que va a ayudar a otras personas a tomar esta decisión tan importante para su salud y para su futuro. Y gracias por confiar en nosotros y por hacer ese trabajo tan bien que se nota hasta en tu semblante. Gracias, Mariví. Muchas gracias por tu tiempo también, por entrevistarme, por compartir esta información. Y sí, nos vemos Gracias. pronto.